Hola, esta es la presentación de una demo técnica de un videojuego hecho en XNA. Es un videojuego basado en un juego de mesa llamado El Grande y es un juego en 3D. Bueno, tiene parte en 3D y parte en 2D, así que vamos a lanzar la ejecución del juego. Al ser una demo técnica está deshabilitado el flujo normal del juego, ya que tengo que usar un conjunto de teclas especiales para mostrar los elementos técnicos que se han realizado. Y bueno, la acción de esas teclas y de ese modo de debug perjudica bastante el flujo de juego y hace que la experiencia visual sea bastante desagradable. Así que directamente he deshabilitado esos elementos y simplemente utilizo los elementos que subyacen debajo del juego. Como se puede ver en el menú principal, se puede navegar por las entradas del menú que hay. Una de ellas son las opciones, que permite poner el idioma en inglés o en español, activar o desactivar el sonido, activar o desactivar la música, y se puede aceptar o cancelar. Las modificaciones que se dan aquí solo se realizan cuando se le da al botón aceptar, que además hace que salgamos de esta pantalla. Esto nos lleva a la partida de juego, creamos una partida ficticia y aquí tenemos el tablero de juego con fichas, con el tablero. Vemos que podemos alejarnos y acercarnos del propio tablero. Todo esto es eh, una cámara que recoge un movimiento en 3D sobre la que se ha impresionado un conjunto de sprites para hacer el interfaz en 2D. Aquí los textos están en español, pero funcionan igual que en el sistema de menús. Si se hubiera elegido el idioma en inglés, pues aparecerían todos los textos en inglés. Estos botones, que además reproducen sonido porque se ha activado, nos permiten avanzar en el flujo de ejecución del juego. Cada vez que el juego pasa a un siguiente estado, le solicita al jugador que acepte para seguir avanzando, ya que si no, la inteligencia artificial seguiría ejecutándose durante todos los jugadores que no son el juego actual, y el jugador no podría fijarse bien en los movimientos que están haciendo los elementos de la inteligencia artificial. Esto es para cancelar si decide hacer una acción. Estos botones de más y menos valen para poner en juego o para poner en el tablero los caballeros que tenga en la corte, siempre que las cartas se los permitan. Por otro lado, elementos a reseñar por aquí. Vemos estos son marcadores que tiene el juego, porque hay ciertas cartas de acción que permiten modificar la valoración del tablero, con lo cual, dándole a la tecla M, vemos que el marcador aparece en las regiones adecuadas. Siguiente, el orden de ejecución de los elementos, como se ha visto aquí, tiene que ser primero el tablero, luego los marcadores y por último la ficha. Dentro de la ficha, cada vez que se mueven algunas fichas dentro de una región, el gestor de fichas lo que hace es ordenar la ficha en función de la componente Z. La componente Z es la que indica si la profundidad, es decir, el alto es hacia arriba, la X es izquierda a derecha, y la Z, la componente Z, es la profundidad hacia el fondo o hacia la pantalla, hacia el usuario. Además, el juego tendrá ciertas fichas de estas pequeñas que se bordearán el tablero para representar también los puntos que tenga cada jugador. Si le damos a la letra P, hemos visto que ha desaparecido la ficha de aquí porque ha aparecido aquí, se va moviendo. Esta ficha negra es el marcador de turno, el marcador de ronda y también el marcador de recuento. Aquí se va marcando la ronda y aquí se va marcando la situación del recuento. También existe un conjunto de elementos planos que se
que toman parte dentro del juego, que pueden ser tanto cartas, que representan las cartas que tiene el juego, como las regiones. Se ha decidido representar por superficies planas. De todas ellas vamos a representar, por ejemplo, un tipo de cartas que son las cartas de iniciativa. Las cartas de iniciativa, como se puede ver, están representadas y el jugador, en función de la parte que esté del juego, podrá seleccionarlas o no. En el momento que las seleccione, a través del lenguaje HLSL, le hemos hecho un filtro de forma que cuando esté seleccionada, se le aplica el filtro a la carta a la hora de representarla y esta carta ya tiene un aspecto distinto sin perder el color que tenía. Por último, para la selección de objetos, bueno, decir que las regiones, la selección de una región u otra, el mecanismo es exactamente el mismo que Draftmark, que es simplemente un rayo que se proyecta desde el puntero del ratón en 2D, se crean dos puntos, uno al principio de la cámara y otro en el fondo de la cámara, y esto produce un rayo, es decir, un vector con una dirección. Si el vector produce una línea que intersecta con el plano de la superficie, pues digamos que está seleccionado. Es lo mismo que ha pasado con las cartas. Por último, queda resaltar las fichas, los elementos. Para poder elegir elementos, vamos a acercarnos aquí, vamos a activar la selección de fichas. Se puede seleccionar una ficha y moverla donde quiera. Realmente esto no va a ser muy útil durante el juego, porque si bien se puede hacer que el usuario ponga las fichas, es bastante engorroso que si un jugador tiene que poner 6 fichas sobre el tablero, obligarle a elegir una ficha, un punto, otra ficha, otro punto, otra ficha, otro punto. Es más rápido si dice, no, quiero poner 4 fichas en tal región. Es mucho más simple. Aún así, siempre está la opción. Para observar lo que hemos dicho antes de las fichas, veamos que si se pone el amarillo delante, se dibuja delante, es decir, están ordenados por el componente Z. Si se pone detrás, oculta la ficha. El elemento que subyace en esto es una clase que tiene XNA. Bueno, hay dos tipos, Bounding Spheres y Bounding Boxes. Un Bounding Box es exactamente la caja que cubre el objeto. Entonces, bueno, pues lo mismo que pasó con las cartas, en el momento que el rayo que procede, o sea, el rayo generado desde el ratón intersecta uno de estos bounding box, pues se selecciona la ficha y se puede mover. Si desactivamos la selección, evidentemente ya no lo hacemos. Esto es simplemente, bueno, este elemento está creado así porque existen distintos tipos de elementos que se pueden seleccionar durante el juego. Cartas, elementos, bueno, distintos tipos de cartas, elementos, regiones. Entonces, para evitar hacer una búsqueda sobre todos los elementos en 3D que hay en el tablero, pues se tienen distintas estructuras que contienen la localización tanto de las regiones como de las fichas, como de las cartas, de forma que en la secuencia del juego en la que se quiera seleccionar una región, una ficha o un tipo de carta, pues solamente se buscará en esa estructura de datos que lo contiene, para hacer una búsqueda mucho más rápida. Y bueno, esto es todo lo que tiene la presentación de los elementos técnicos.